Circuitos de segundo orden. Se denominan circuitos de segundo orden o sistemas de segundo orden a aquellos circuitos que tienen dos almacenadores de energía. Estos almacenadores de energía pueden ser un condensador o una bobina. Sabemos que el condensador almacena energía en forma de voltaje y la bobina o inductor almacena energía en forma de corriente. Los circuitos que tienen dos almacenadores de energía pueden ser del tipo RLC serie o RLC paralelo, también RLC mixto. Otra variedad de topología de circuitos de dos almacenadores pueden incluir circuitos RCC o RLL. Los almacenadores de energías en un circuito pueden encontrarse en dos estados. Pueden estar en el estado estable o en el estado inestable, ya sea tanto en segundo orden como en primer orden. Si el almacenador de energía se encuentra en el estado estable, eso quiere decir que el almacenador se encuentra en reposo. El condensador se comporta como un circuito abierto y la bobina se comporta como un cortocircuito. ¿Por qué? Porque el condensador son dos superficies conductoras paralelas, nunca tienen contacto. Por eso se denomina que se comporta como un circuito abierto. La bobina está formada por un conductor, un alambre, por eso se dice que es un corto. Esto viene a ser su comportamiento natural de estos componentes. En cambio, cuando se encuentra en el estado inestable, puede estar en dos situaciones. O que estén almacenando energía o que estén entregando energía. Ahora, como hay dos almacenadores en un circuito de segundo orden, estos almacenadores van a intentar intercambiar energía. Puede ser que uno esté almacenando y el otro esté entregando, o los dos estén almacenando o los dos estén entregando. O sea, hay varias situaciones. ¿Y cómo se refleja eso en el comportamiento de este circuito? En que se pueden comportar en una de estas tres formas. Pueden intercambiar fácilmente energía los almacenadores. Es decir, el condensador, el inductor, o los dos inductores o los dos condensadores intercambian energía y logran tener éxito en ese intercambio. La otra opción es que intentan intercambiar energías, hacen contacto, pero no logran el éxito del intercambio. Se diluye este proceso. Y por último, no pueden ni siquiera intentar intercambiar energías. ¿Por qué? Sabemos que hay un elemento resistivo en el circuito. Y este elemento resistivo es el que se va a oponer a este intercambio. Por eso es que este comportamiento de que intercambian fácilmente energía, intentan intercambiar y no pueden intercambiar, se debe mayormente al equivalente resistivo del circuito. Muchos autores o algunos docentes han determinado varios tipos de procedimientos para analizar este tipo de circuitos. Yo les propongo, después de haber leído a varios autores, este procedimiento resumido en 4 pasos. Lógicamente que para hacer cada paso de este procedimiento está respaldado por un concepto teórico que previamente ustedes lo tienen que leer o estudiar. El primer paso
es determinar las condiciones del parámetro que me piden hallar. ¿Cuál es el parámetro que me piden hallar? Puede ser un voltaje o una corriente. Ahora, este voltaje y esta corriente hay varias opciones. Puede ser, por ejemplo, el voltaje de un condensador y la corriente en una bobina. En ese caso, este parámetro es un parámetro almacenado en un almacenador. Pero también me pueden pedir la corriente de un condensador y la corriente, perdón, el voltaje en una bobina. Para ese caso, tenemos un parámetro no almacenado de un almacenador. La tercera opción sería de un parámetro que no pertenece a un almacenador. Por ejemplo, el voltaje en una resistencia, la corriente en una resistencia, el voltaje en una fuente de corriente, la corriente de una fuente de voltaje. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es determinar las condiciones de ese parámetro. Para cada uno de esos casos que mencioné, se trabaja este procedimiento. El más común es los parámetros almacenados por un almacenador. Para ese caso, voy a explicar esto y cuando hagamos ejercicios y tengamos esas opciones, explico qué se hace para cada una de ellas. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la condición inicial de ese parámetro. Es decir, cómo inicia antes de que empiece el proceso inestable. Y eso se evalúa en el tiempo t menor a 0. ¿Qué ocurre en ese tiempo t menor a 0? Los almacenadores se comportan como lo que son. El condensador, un circuito abierto, y la bobina, un cortocircuito. Luego hallamos la condición final de este parámetro. ¿Cómo lo aplicamos? Cuando el tiempo tiende a infinito. ¿Qué ocurre en la condición final? En la condición final, los almacenadores se comportan en su estado estable, o sea, en su forma natural, condensador, circuito abierto, bobina, cortocircuito. Por último, debemos de hallar la derivada de la condición inicial de este parámetro, y eso se determina en el tiempo t mayor a 0. En ese tiempo t mayor a 0, ya el condensador y la bobina se comportan como los almacenadores convencionales que vemos en circuitos de primer orden, ¿no? Que pueden estar almacenando o pueden estar entregando energía. El segundo paso es más, digamos, aplicativo matemático. En este caso nos vamos a basar en las ecuaciones diferenciales. ¿Hay otro método? Sí, transformada inversa de Laplace. Pero en este caso vamos a estudiarlo con esta herramienta matemática de ecuaciones diferenciales. Lo que hacemos es evaluar el circuito en el tiempo t mayor a 0. Podemos tomar como guía cuando aplicamos la derivada de la condición inicial, que era t mayor a 0, con la condición de apagar las fuentes independientes. Si hay una fuente de voltaje, lo reemplazo por un cortocircuito. Si hay una fuente de corriente, lo reemplazo por un circuito abierto. Las fuentes dependientes no se apagan. Entonces, al apagar este circuito, esta fuente, el circuito queda, como dicen algunos autores, un circuito de segundo orden sin fuentes. Ahí aplicamos nuestra teoría de circuitos, leyes de voltaje, leyes de corriente, y determinamos la ecuación diferencial de la variable. Al hallar la ecuación diferencial de la variable, le damos un formato. ¿Y cuál es el formato? Que la segunda derivada debe tener como coeficiente 1. Paso número 3. Determinamos la ecuación característica de la ecuación diferencial. Eso es bien sencillo. En la teoría, o sea, en los libros, está demostrado cómo se hace. Lo que hacemos en la práctica es tomo la ecuación diferencial, transcribo los valores de la ecuación diferencial y lo único que hago es reemplazo por otra variable que es la variable s. ¿Sí? O sea, es una transcripción, es algo sencillo, es algo fácil. Y esa transcripción concluye en una ecuación cuadrática en función de s.
Como es una expresión cuadrática, con la ayuda de una calculadora, yo puedo hallar sus raíces. Y estas raíces pueden tener 3 resultados. El primer resultado es que esas raíces sean reales y diferentes. Entonces se dice que el circuito es sobreamortiguado. ¿Qué sucede? Que no pueden intercambiar energías. En la realidad, ¿qué es lo que sucede? La resistencia equivalente del circuito es superior a la oscilación libre, así se llama, del circuito de segundo orden. Si las raíces de esa ecuación me salen iguales, entonces dice que el circuito es críticamente amortiguado. ¿Qué quiere decir eso? Que intentan intercambiar energías, logran contacto, pero no progresa este intercambio. En ese caso, la resistencia equivalente del circuito es aproximadamente igual al valor de la frecuencia de oscilación libre del circuito de segundo orden. El último caso es cuando las raíces que obtengo son complejas. Y ustedes saben, cuando hablamos de números complejos, estamos hablando de parte real, parte imaginaria. Parte real son cosenos, parte real, imaginaria son senos. Por lo tanto, se demuestra que hay un intercambio de energía, logra un éxito en ese intercambio, y al lograr ese éxito en ese intercambio aparece una señal que es una forma senoide. ¿Sí? Por último, hallamos la respuesta completa de esa variable que me pide. ¿Cómo? Con los datos obtenidos en el paso 1 y con la respuesta obtenida, o sea, la respuesta natural obtenida en el paso 3, puedo hallar la respuesta completa como la respuesta forzada más la respuesta natural. ¿Quién es la respuesta forzada? Cuando la variable toma un valor en el infinito. Eso lo hallamos en el paso 1. ¿Y cómo hallamos la respuesta natural? Del paso número 3. Dependiendo de las raíces que obtuvimos, puede ser sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Sumando estas dos expresiones y con la ayuda de los métodos de ecuaciones diferenciales podemos hallar los coeficientes que nos faltan determinar para completar la respuesta completa. Este paso número 4 es netamente matemático. Gracias por su atención, los invito a dar like o suscríbanse a mi canal. Muchos saludos, pueden escribirme a mi correo que es jorlovi@hotmail.com. Soy docente de la carrera de Ingeniería Electrónica y con gusto los ayudo o atenderé a sus dudas. Un abrazo.